Hola, muy buenos días. Bienvenidos al webinar de hoy, COVID-19, el catalizador de los cambios en los hábitos de consumo. Yo soy Samaria Camarena y los invito a que nos sigan en los canales digitales con los hashtags que aparecen en pantalla. Y justo para hablarnos de estos insights nos acompañan como speakers Karina Vega y Rosario Zavala, ambas son socias directoras en Lexia Insight Solutions. Bienvenidas, Cari y Chay. ¿Qué tienen para nuestra audiencia el día de hoy? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad, pues muy contenta de estar, aunque sea en estas circunstancias, participando y aquí colaborando, tratando de darles información que sea relevante y que sea óptima para estos momentos. Simplemente como inicio me gustaría contarles rápidamente Lexia. Lexia es una agencia de consultoría basada en insights, en marketing, branding y comunicación, con más de 25 años en el mercado, y bueno, tenemos presencia en México, en Estados Unidos y también gran experiencia en Latinoamérica. Vamos a arrancar un poquito. La estructura de la plática va a ser darles un punto de partida, dónde estamos actualmente. Posteriormente pasaremos al tema de las tendencias, aquellas que estamos identificando a partir de este suceso del COVID. Posteriormente pasaremos a las oportunidades que hemos identificado para las marcas y finalmente a un tema de takeaways y conclusiones para poder tener con ustedes una serie de preguntas y respuestas o reflexiones finales. Entonces vamos a arrancar con el punto de partida. Esta parte es muy importante porque nos pone en un contexto claro para todos. Hay que tomar en cuenta primero que este es un fenómeno global con tratamiento local. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aunque estamos viviendo sí fenómenos similares, ¿no? Alrededor del mundo, cada uno lo define o lo está definiendo de diferente manera. Sin embargo, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que, como dice Yuval Noah Harari, esta tormenta va a pasar, pero las decisiones que vamos a tomar en estos momentos van a cambiar nuestro futuro. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Pues básicamente que nuestra salvación va a ser en atenderlo globalmente como especie humana y no como seguimos actuando el día de hoy por país con iniciativas y protocolos propios. Importante también tomar en cuenta que la Organización Mundial de la Salud, cuando declaró esta pandemia, fue el 11 de marzo, no ha cumplido ni un mes y ha transformado el mundo. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que no tiene precedentes. Es un fenómeno que jamás habíamos visto, por lo menos en un mundo como el que estamos hoy. En un mundo que está hiperconectado, es un mundo que está totalmente globalizado y que si bien han existido otras crisis a lo largo de la historia, la realidad es que no habíamos sido testigos todos, ¿no? Todo el mundo de lo que estaba pasando en otros países, en otras sociedades y cómo se estaba afectando el mundo a nivel global. También es un fenómeno democrático. Un fenómeno democrático porque todos estamos expuestos, ¿no? Porque puede tener la capacidad de contagiar a todos. Nadie está a salvo. A la enfermedad, a este COVID, no le importa ni la edad, no le importa el color de piel, no le importa la nacionalidad o la condición social o económica que podamos tener, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta que justamente todos nos sentimos con angustia porque todos estamos expuestos. Y también es un fenómeno que va a cambiar la toma de decisiones. Estamos en un parteaguas, ¿no? Que seguramente va a traer, si no es que ya lo estamos experimentando, pues recesiones. Recesiones muy profundas que van a cambiar la toma de decisiones en términos de nuevas formas laborales, nuevas esquemas sociales y de organización, etcétera. A partir de esto, entonces, es muy importante tomar en cuenta que estamos viviendo múltiples crisis porque la realidad es que no estamos preparados para una pandemia, no estábamos preparados y a unos más que otros, pero nos agarró todos desprevenidos. Estamos enfrentando crisis sanitaria que está detonando reacciones polarizadas. ¿Por qué? Por un lado estamos tratando de evitar el contacto social, ¿no? Pero extrañamos abrazar a los nuestros, a los que hoy no podemos abrazar. También tenemos ciertos temas como desinfectar a lo mejor un paquete que llega y usamos gel antibacterial a todo momento. Entonces esto está modificando nuestros comportamientos y conductas. También estamos experimentando una crisis económica que evidentemente sí ya se ha puesto sobre la mesa que el COVID
no va a ser realmente lo perdurable. Lo que va a ser perdurable es la recesión que va a traer tanto para ciudadanos como para marcas, ¿no? Vamos a enfrentar problemas que serán agudos, que serán complejos, ¿no? Que serán preocupantes y que además nos confrontan con lo más primario que tenemos los seres humanos, que es justamente este deseo y pulsión por sobrevivir. Una crisis social, sin duda, ¿no? Que va a estar conformada por múltiples componentes como tensiones laborales de todo tipo, de trabajar de manera remota, de mantener o no el empleo, de mantener o no el sueldo, tensiones familiares, tensiones con los vecinos, tensiones con los hijos, tensiones con la pareja, es decir, todo aquello que está alrededor nuestro, estamos experimentando una crisis. Crisis de infodemia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, al final del día también es importante tomar en cuenta que todos queremos información al momento, ¿no? Pero estamos en constante riesgo de este fenómeno de fake news. Entonces, esta gran pandemia al COVID es la desinformación. Por eso le denominamos infodemia. Entonces, es muy importante aquí la aceleración de respuesta y coordinación de plataformas tech que nos ayuden precisamente a enfrentar esta desinformación. Crisis política, que me salté también importante. ¿Por qué? Porque cada gobernante está decidiendo cómo manejar su país de manera independiente, lo que genera, pues obviamente, comparativas constantes en cómo cada quien lo está manejando. Y lleva a apoyos o críticas muy ácidas de parte de la sociedad en torno a cómo se está enfrentando la situación. Y finalmente una crisis emocional, ¿no? Todos estamos a flor de piel, comemos de más, comemos de menos, estamos preocupados, estamos con ansia y además todas aquellas actividades lúdicas que nos ayudaban a combatirla, como ver deportes, prácticas al exterior, ir a centros comerciales, ir a cines, etcétera, hoy está suspendido. Entonces, esto es muy relevante tomar en cuenta. ¿Cómo vamos a actuar ante la crisis, no? Definitivamente, como actuemos ahorita va a condicionar el comportamiento después de la crisis. Como respondamos hoy, va a afectar el mañana. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es la promoción y la continuidad de la responsabilidad compartida. En este momento son un gran incentivo. Son un gran espacio que tenemos que aprovechar porque al final del día lo que se está esperando de las marcas hoy es que actúen desde el deber ser, que sean un factor de certidumbre y continuidad y que sean parte de la solución. Por ejemplo, estas empresas, caso sector automotriz, que pueden proveer de insumos para la crisis, o estas apps de transporte y delivery que se están integrando a cadenas comunitarias, o este tema de quédate en casa, ¿no? Por ejemplo, tendría que matizarse porque tendría que ser si puedes, quédate en casa, que aplica para nuestros países de Latinoamérica donde no todos podemos tener ese privilegio. Entonces, al final del día, ¿qué tipo de relación pueden y van a construir las marcas con la crisis que estamos viviendo? ¿Cuál es la relación que van a crear las marcas con sus consumidores, no solo post-crisis, sino durante la crisis también, y que al final va a detonar una respuesta de parte de la sociedad, de parte de nuestros consumidores para abrirlos y tener más cercanía o para alejarnos y generar más distancia? Estas son las preguntas que ponemos sobre la mesa. Muy bien, pues ahora vamos a presentar algunas tendencias en el comportamiento de las personas. Es muy importante considerar que una tendencia es que no hay nada estático. Es decir, no hay reglas escritas ante esta situación. Vamos a ver que el panorama está cambiando día con día y cambian todos los aspectos. Vemos la cantidad de personas que están contagiándose en distintas partes del mundo y cómo se está manejando las distintas estrategias que cada uno de los países está implementando. Simplemente las medidas de higiene también han ido evolucionando. Al principio se había considerado simplemente que con el lavado de manos frecuentemente o toser y estornudar en el ángulo del antebrazo, etcétera, escalaron muy rápidamente y ya hay países que cerraron totalmente fronteras, que hicieron confinamientos. En países como en México y algunos de Latinoamérica ya declararon cuarentena, en algunos son de un mes, en algunos se van a modificar constantemente, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy, muy presente. Y tiene como consecuencia, pues que va a traer un ciclo de muchas emociones. Tampoco son estáticas. Todas estas emociones hemos visto en otros países cómo han reaccionado. Por ejemplo, el caso de Italia, que se hizo muy viral, todas estas personas cantando en los balcones, este cántico muy aguerrido, muy tradicional italiano.
de pronto dejó de suceder cuando empezaron a ver que apilaban cadáveres por muertes por COVID, ¿no? Entonces, si se fijan, ha habido una transición de emociones en las distintas etapas. Hay personas que están todavía en calma, algunas entraron ya en ansiedad, hay mucha incertidumbre, y ante esta incertidumbre, pues empiezan a tener dudas, o se empiezan a tener estos cuestionamientos de, ¿esta es nuestra nueva realidad? ¿Qué va a pasar cuando esto termine? Entre más información vemos, la realidad es que genera mucho más preocupación, nerviosismo, personas que están muy cautelosas versus personas que están totalmente abrumadas y salen a hacer estas compras de pánico. Entonces, esa es una primera tendencia que estamos viendo en el comportamiento de las personas. La siguiente tendencia que vemos en el comportamiento de las personas es que el largo plazo puede esperar. Y en este sentido, ¿qué es lo que estamos viendo? The New Normal, The New Reality, es todo lo que tiene que ver con la resignificación, con toda la resignificación que hay de espacios. Simplemente quienes tienen la oportunidad y el privilegio de quedarse en casa, se han cuestionado de pronto, oye, es mi casa, es mi espacio donde normalmente yo debería descansar, y ahora la verdad es que ese espacio se está combinando con el trabajo, con la escuela. Entonces, al final del día es, bueno, esta es nuestra nueva realidad, esto es lo que va a pasar. En general, en Latinoamérica somos culturas de mucho contacto, de muchos abrazos, de besos, en menor o menor grado los distintos países que estamos en Latinoamérica. Pero al final esto es la nueva realidad. La nueva realidad es que tenemos que controlar eso, porque si no lo controlamos, pues viene un efecto muy negativo para todo el tema de los contagios. Sabemos que esto es algo profundamente disruptivo, o sea, imaginarse en México, les pongo, es muy cultural, o sea, ver a alguien, abrazarlo, besarlo, los hijos, y eso es algo súper disruptivo, pero al final tenemos que hacerlo, ¿no? Vemos que la indulgencia y gratificaciones instantáneas están siendo muy recurridas, por lo mismo que comentaba en la tendencia número 1, ¿no? Esta evolución de emociones, de pronto quedarse en casa y estar, con todo este entorno en el cual te da toda la ansiedad, y entonces el consumo de botanas, todos los snacks, galletitas, cereales, cositas que de pronto tienen a la mano y que se está dando como para hacer esas gratificaciones inmediatas y aliviar un poco ese malestar o esa ansiedad. Lo mismo pasa con el consumo de la música, con los videos, con los contenidos, con todo lo que se busca en digital para poder apaciguar esto. También estamos viendo que lo que requiera una gran inversión podría tener caída por la angustia y la preocupación. Es decir, todas aquellas industrias que apelen a grandes inversiones, aquí es donde se ponen en riesgo, además de las industrias del contacto y de la movilidad, que son las que más están sufriendo, también aquellas industrias o servicios que implican grandes inversiones, ¿no? La industria automotriz podría verse afectada, no se diga los créditos, en particular los hipotecarios, los viajes, evidentemente, el turismo, toda la parte de lujo, que realmente el consumidor, estas personas en su rol de consumidor van a decir, bueno, prefiero esperarme, ese largo plazo puede esperar y garantizo mi presente. Algo también importante que estamos viendo y que es tendencia es que estamos reaccionando en términos sociales como una catástrofe. ¿En qué sentido? Bueno, existe un exceso de emocionalidad atrapada, Reaccionamos con sentimientos muy profundos ante acciones positivas y negativas de las marcas, de la sociedad, del gobierno, de todo lo que tenemos alrededor, tenemos emocionalidad atrapada. Importante también que es el único tema del que se habla y conversa. Por eso están surgiendo, no sé si lo han visto en redes sociales, otros temas, cada vez más actividades que son para entretener, para reírse, compartiendo memes, GIFs, etcétera, un poquito para desviar esta preocupación y angustia que se percibe todo el tiempo. También hay culpa.
Es importante tomar en cuenta esto. Culpa de no cuidarse como debiéramos, de cuidarnos, de gritar a los niños, de pelearnos con la pareja. Hay mucha ansiedad y esta ansiedad está causada porque la estabilidad es una fantasía. Darse cuenta precisamente de que todo es frágil, ¿no? Y confronta básicamente al ser humano de manera muy fuerte. La sociedad entonces está volcando a apoyar como pueda. Surgen estas iniciativas como si no tienes que comer, puedes comer en la casa, donde comen 3, comen 4. Empiezan a surgir este tipo de iniciativas como la que encuentran en pantalla, que refiere, y sucede aquí en México, que se lanzó de salvar a restaurantes, ¿no? Por un tema de fondo gastronómico. Entonces, hay restaurantes que se suman aquí y entonces se trata de que la sociedad pueda apoyar dando un bono de 500 pesos o 1,000 pesos para que pues básicamente se salve al restaurante, se salve a la fuerza laboral que trabaja ahí y posteriormente pues darles espacio, digamos, a los comensales que apoyaron para que una vez pasada la crisis puedan asistir al restaurante con este bono que ahorita en el que podrían ayudar. También algunas marcas se suman y contribuyen, ¿no? Se espera eso. Recordemos que queremos que las marcas se comporten desde el deber ser. ¿Qué es lo que sucede, sin embargo? Que hemos experimentado en Latinoamérica pues diferentes catástrofes, diferentes desastres naturales como temblores, por ejemplo, que es algo muy común en Chile, aquí en México, etcétera. ¿Y qué sucede? Las catástrofes normalmente tienen un inicio y un final, por lo menos para la sociedad, cuando sucede el acontecimiento y posteriormente hay una ayuda desmedida para poder proteger a la gente que queda sin casa o para proteger, digamos, a todos aquellos que quedaron pues expuestos. Pero esta catástrofe se ve diferente porque es una catástrofe en cámara lenta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el reto? Es aceptar varias cosas. Uno, que esta catástrofe no va a terminar pronto. 2, que se están modificando los hábitos de todos, estemos contagiados o no, todos los hábitos se están reconfigurando. 3, que requiere un mindset diferente, ¿no? Sí, con esta emocionalidad de catástrofe, pero con un tratamiento que sea racional, porque necesitamos seguir funcionando y operando a pesar de justamente esta amenaza que existe allá afuera. También número 4, pues requerimos de apoyo y solidaridad entre todos, tanto personas como marcas para salir adelante. Y 5, que es más, digamos, un deseo personal, que ojalá no olvidemos pronto y volvamos al 100% a como estábamos antes de la crisis, ¿no? Tenemos que desaprender, tenemos que tener esta capacidad de desaprender para poder volver a aprender. Entonces, ¿qué pregunta surge a partir de esto? Si es una catástrofe en cámara lenta, ¿cuánto tiempo va a durar este apoyo y esta emocionalidad y esta angustia que estamos viviendo actualmente? Si pasamos a la tendencia número 5 que identificamos, va a haber entonces una reconfiguración de los deseos y necesidades. ¿A qué se refiere esto? Como todos sabemos, hay una prevalencia del sistema 1, de este sistema que es respuesta automática, de este sistema que es, digamos, el reptil, ¿no? El que nos hace actuar de manera instintiva y emocional y además el que más empleamos en nuestra forma cotidiana, en nuestra vida cotidiana. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta pulsión y este desabasto que ocurrió en México y en otros países sobre el papel higiénico, ¿no? Las compras de pánico. Sin embargo, ¿qué va a pasar o qué está empezando a suceder? Que el sistema 2 va a tener más prevalencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Este sistema 2, que es más racional, pues va a modificar estos hábitos, estos comportamientos. Los bienes que son de mayor precio, por ejemplo, autos, por ejemplo, todo aquello que son viajes, todo aquello que es acceso al lujo, ¿no? Puede sufrir, digamos, una recesión justamente por este temor a la inestabilidad. Entonces, va a haber un mayor enfoque en las necesidades que en los deseos. ¿A qué se refiere esto básicamente? Bueno, al final del día es importante tomar en cuenta que este cambio de hábitos va a reconfigurar absolutamente todos los hábitos que estamos teniendo. ¿Cómo cuáles? Después de la crisis, ¿nos vamos a lavar las manos continuamente o tan continuamente como lo estamos haciendo ahora? ¿Vamos a tener más cuidado, por ejemplo, o más recelo con besar a alguien que acabamos de conocer y que te acaban de presentar?
Vamos a aprender a hacer ejercicio dentro de casa. Nos vamos a acostumbrar más a comprar online y entonces ya los puntos de venta físicos no necesariamente van a tener tanto peso como hoy. En términos laborales, vamos a hacer más reuniones remotas cada vez. Seremos más conscientes, por ejemplo, del tiempo de traslados que toma, ¿no? Moverse de un lado a otro para una junta, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que va a haber una reconfiguración de los deseos. Pone un enorme peso a todo el mundo de los deseos, las fantasías y las ilusiones. Se va a mover y se va a reconfigurar el mundo de manera significativa. Es muy probable que vaya a haber un back to basics, ¿no? Un tema de qué es lo valioso en la vida. Y entonces, a partir de eso, poder modificar el consumo y los patrones de comportamiento. Otra de las tendencias que vamos a ver, o que estamos viendo, mejor dicho, en el comportamiento de las personas, es que han aparecido tensiones nuevas y hay tensiones diferentes. ¿Por qué? Porque toda esta reconfiguración y el hecho de que muchas personas estén en casa, por ejemplo, lo que está sucediendo es que nos está llevando a tensiones en ámbito doméstico, ámbito laboral y todo lo que tiene que ver con e-learning. En el ámbito doméstico, las primeras tensiones que estamos viendo ya con las personas es la definición o redefinición de roles. ¿Qué es lo que estamos viendo? Normalmente se atribuía a la mujer el mayor peso en el cuidado de la casa y en todas estas actividades de cuidado de niños, de cuidado de personas mayores, en el caso de que así suceda. Lo que sucede ahorita es que tanto hombres como mujeres, si viven en parejas, están reconfigurando estos roles. ¿Quién hace qué? Si hay presencia de niños, ¿quién toma la batuta para seguir con todas estas actividades que en muchas escuelas están migrando al no poder tener a los niños en las aulas? De pronto es, bueno, pues entonces los padres de familia o la madre de familia o el tutor o quien esté a cargo de estos chiquitos se tiene que hacer cargo sin realmente considerar que las personas siguen con su vida desde dentro de casa. Entonces, tensiones que se dan, por ejemplo, y que hemos visto en escucha en redes sociales, en grupos de mamás, en donde estas mamás de pronto dicen, oigan, pues es que está bien que las escuelas dejen todas estas actividades para las niñas y los niños, pero se olvidan que nosotras también tenemos que hacer nuestras respectivas actividades laborales o simplemente de la casa, ¿no? Es una de las tensiones que estamos viendo. Otro, el uso de espacios. La realidad es que mencionaba hace un momento, la casa es el espacio destinado para el descanso, para algunas actividades, pero ¿qué está sucediendo? Que vemos este caos en cuanto a los espacios. Hay algunos casos que están documentando algunas cadenas de televisión en Estados Unidos respecto a que hay ciertas personas, ponían el caso de señores que están condicionando los baños o los garages como oficinas. ¿Para qué? Para que no los molesten, entre comillas, la familia, los hijos, quienes estén compartiendo esos espacios. Entonces se está dando este caos. ¿Qué pasa con la limpieza? Nos estamos habituando con estas nuevas tensiones, quienes tenemos la posibilidad de hacer home office y de conectarnos a conferencias. De pronto escuchas los perros, escuchas los pajaritos, escuchas los niños gritando y se está reconfigurando. Al final eso genera una tensión para quien está presentando y de pronto se aparece el hijo o la hija, genera una tensión. No se diga en este siguiente aspecto muy crítico, la violencia doméstica. Es un tema bien delicado porque al final hay mujeres, niñas, niños, adolescentes que fuera de casa se sentían más seguros. Niños que donde la escuela les brindaba un ambiente de mucha paz y tranquilidad, ahora tienen que estar en casa y se enfrentan a este tipo de situaciones. Hace 24 días en todo el mundo había la marcha del 8 de marzo de mujeres movilizándose. Aquí en México el 9 de marzo se dio un paro, un día sin mujeres, un día sin nosotras, para destacar justo lo que estaba pasando en temas de feminicidios y violencia de género. Entonces, hace 24 días no es nada. ¿Y qué sucedió? Pues que pareciera que esos
esos temas tan críticos para tener una sociedad más próspera se están dejando de lado por todo lo que se está generando con el COVID. Afortunadamente hay algunos países que están poniendo sobre la mesa iniciativas. Los gobiernos están generando algunas salidas, algunas acciones para poder ayudar a todas estas mujeres que sufren de violencia doméstica, que bien puede ser física, puede ser verbal, puede ser económica, de muchos tipos, ¿no? En Argentina, por ejemplo, el diario El Clarín declaró que en su país también se iba a, posiblemente aumentaba o se duplicaba la violencia doméstica. En México ya los primeros reportes es que se está duplicando, y en China se triplicó la violencia doméstica en este encierro que están teniendo. España, por ejemplo, generó un chat instantáneo que llega a los centros de emergencia en cuanto alguna persona la activa específicamente por tema de violencia doméstica. Entonces son esas tensiones que se están dando. En el ámbito laboral, ¿qué está pasando? La realidad es que en el ámbito laboral, la primera tensión es quién se puede quedar en casa trabajando versus quiénes no lo pueden hacer. Hay distintos roles o hay distintas funciones en las organizaciones que de pronto dijeron, oye, pues ¿sabes qué? Algunos sí se pueden ir a casa y otros no, porque tienen que hacer las guardias. Eso genera esa tensión laboral. Hay algunas industrias, por ejemplo, retailers, que no pueden dejar de operar porque además son crítico el abastecimiento de productos, de enseres, de todo lo que tiene que ver con este consumo de higiene, y al final tiene que haber gente ahí trabajando. Entonces son tensiones que se empiezan a generar. Y finalmente el tema del e-learning. ¿Qué es lo que está sucediendo? Las tensiones son alrededor de ¿qué hago, no? Aprendo cosas nuevas durante la cuarentena, sobrevivo en la cuarentena, si tengo hijos, ¿cómo los distraigo? Y vemos que hay muchas búsquedas, por ejemplo, de la cuarentena más películas, que es la gráfica que vemos ahí. ¿Cuál es la cuarentena más lectura? Cuarentena más ejercicio, cuarentena más aprendizaje, cuarentena más actividades para niñas y niños. De tal forma que lo abierto y lo freemium es altamente valorado. Incluso también esta búsqueda para plataformas de trabajo que sean de open source y que realmente permitan llevar a cabo las actividades como son WhatsApp, FaceTime, Zoom, etcétera. Una serie de plataformas que están ayudando como para ver cómo se pueden disminuir este tipo de tensiones. Y bueno, la siguiente tendencia va mucho más orientada hacia las marcas. El distanciamiento físico no debe ser o no debe significar un distanciamiento emocional. Ahorita es clave para las marcas, para las industrias, para las organizaciones, estar muy cerca de las personas. Es crítico entender que están evolucionando en su forma de sentir, que están todas estas tensiones presentes. Entonces, ojo para las marcas, la empatía es clave. En este momento, aquí depende muchísimo la relación que se construya a futuro. Si las marcas se muestran empáticas en un momento tan difícil para todas las personas, la percepción que se tenga hacia esas marcas, esas instituciones, muy seguramente se verá positivamente afectada en el futuro. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de una cadena de hoteles en España que se llama Roommate. Lo que hicieron es una cadena que tiene nada más 6 hoteles. Destinaron 2 de ellos para que pudieran servir como centros de aislamiento y poder ayudar a todas las instituciones de salud a poder sobrellevar el aislamiento de personas infectadas. También para las marcas es muy importante dar soluciones. Es entender que es un momento crítico. Y aquí viene el caso, por ejemplo, de una aerolínea en Estados Unidos que se llama JetBlue. JetBlue eliminó todos los cargos por cambio de fecha o por cancelaciones. ¿Qué es lo que hemos visto? Desafortunadamente, algunas aerolíneas pues no lo están viendo de esa forma y se están poniendo muy estrictas. Y entonces, al final dicen, bueno, pues si quieres cambiar el vuelo,
me tienes que dar la fecha exacta o me tienes que pagar una tarifa. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que están generando estas marcas que no están siendo tan empáticas? Y por otro lado, también desde el punto de vista de las marcas pueden cuestionar, oye, pues es que yo también le estoy pasando mal. O sea, si yo no te cobro esa tarifa, ¿qué va a pasar con todos mis empleados? Entonces, si se fijan, todas estas tendencias se empiezan a cruzar, porque al final tenemos que encontrar la manera en cómo podemos llevar esta crisis, estos momentos de una mejor manera. El 3 es no alejarse. No alejarse y es crítico tener las plataformas digitales, tener abierto el diálogo, todas las publicaciones que vemos de distintas empresas donde también hablan del hecho de vamos a parar y vamos a seguir pagando a todas las personas que colaboran con nosotros, también ha sido muy importante. El caso de Cinépolis, por ejemplo, en México y en algunos países de Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, donde dijeron, oigan, pues tenemos que parar por el bien de todas y de todos, y entonces todos nuestros empleados van a tener garantizado su sueldo. Aquí les quisimos poner el ejemplo de un tuit de un colombiano. Lo que estamos viendo en Colombia es una serie de comunicados que se está haciendo como muy orgánico entre las personas, donde dicen yo sí apoyo a, y ponen una serie de empresas, yo no apoyo a, y ponen una serie de empresas también que consideran no lo están haciendo bien. Por ejemplo, aquí dice, lo primero que voy a hacer cuando salgamos de esto será comprar en Arturo Calle, comer en Crepes and Waffles y ver películas en Cine Colombia, porque fueron empresas que no abandonaron a sus empleados. Entonces, todo esto es súper importante. El 4 es promover la convivencia. Las marcas tienen que estar muy cercanas y decir, oye, a lo mejor yo soy una marca que está en una situación crítica porque yo soy un consumo de lujo. Y el lujo, como ya lo mencionó Cari, como ya lo había mencionado yo, es de lo que posiblemente se empieza a relegar. Entonces, ¿qué pueden hacer las marcas de lujo? Pues entonces promover algunos espacios, algunas ideas de decir, bueno, te quedas en casa y es mejor, como el caso de Audi, ha sacado una serie de comunicados apelando al keep distance, mantén distancia, stay together, mantente junto, y el logotipo lo que hacen es como un gimmick donde los aritos se separan y se vuelven a juntar, ¿no? Como esa presencia. Importante también inspirar para promover el aprendizaje. Es un momento muy relevante donde, como veíamos, todas las plataformas abiertas de e-learning están siendo muy solicitadas por las personas. Entonces, las marcas aquí pueden ayudar mucho, pueden inspirar a que las personas aprendan. Es mucho más tangible, por ejemplo, con marcas de consumo de alimentos, que están sacando una serie de iniciativas para te enseño a cocinar en casa, te enseño a cocinar con tu pareja, te enseño a cocinar con tus hijas y tus hijos, mantente unido, disfruta el sabor en casa, etcétera. Y finalmente, pues todo este distanciamiento físico tiene que fortalecer esa presencia emocional para ayudar a liberar el estrés. Aquí también tenemos casos como, por ejemplo, lo que ha hecho Telefónica, Movistar. Telefónica ha puesto a disposición de usuarios y no usuarios su app, en donde liberó contenidos infantiles y contenidos de eventos deportivos, y ha mandado los avisos que estará de forma gratuita durante un mes. Entonces, este tipo de acciones son las que al final las personas en su rol de consumidores van a quedar muy agradecidas porque se sienten realmente entendidos y se sienten que les están dando soluciones las marcas. La siguiente tendencia es bytes contra átomos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que existen diferentes perfiles de empresas, ¿no? Aquellos que tienen la capacidad de operar en bytes, es decir, todos aquellos que pueden operar mediante e-commerce, e-learning, customer experience, etcétera, y aquellas que necesitan operar en átomos, todos aquellos que trabajan en fábricas, que trabajan en plantas, que trabajan en establecimientos de salud, todos aquellos que trabajan en transporte público, en líneas de autobuses, todos aquellos que también nos ayudan ahorita a mantener estables las vías de comunicación y que son sumamente relevantes para poder estar trabajando como lo estamos haciendo actualmente.
todo este cambio, digamos, va a provocar un profundo impacto, digamos, en las relaciones laborales. ¿Qué va a pasar o qué son posibles situaciones que vayamos a enfrentar? Reducción o abandono de rentas. Va a haber cada vez más este tipo de establecimientos como WeWork. ¿Qué va a pasar con estas grandes oficinas y grandes corporativos que tienen las mejores vistas de las ciudades? Que tenemos, que todo el mundo quiere estar ahí, digamos, porque es un lugar privilegiado y pues que a lo mejor no necesariamente ya es tan relevante o es tan importante estar ahí. Reducción de personal, por ejemplo, para poder obtener los mismos resultados. Podrá ser también un cambio profundo que se podrá identificar a partir de esto. Reducción a ciertos puestos, reducción de sueldos a ciertos puestos o aumento de sueldos o revalorización de ciertos puestos que no creíamos tan importantes. Se va a resignificar entonces estos diferentes roles, digamos, o puestos de trabajo. Ahorita, ¿quién se atrevería a cuestionar que un médico, por ejemplo, debería tener un mayor sueldo, un mejor salario que un basquetbolista? Que un enfermero pueda ganar más que un tenista, que un ingeniero en sistemas, que es importantísimo ahorita porque si no, no podemos trabajar de forma remota. Empieza a generar diferentes cuestiones, diferentes preguntas que van a traer un profundo impacto en cómo estamos trabajando actualmente. También una última tendencia antes de entrar a las oportunidades es que es un solo virus, pero muchas realidades. Y es una tendencia que tenemos que tomar en cuenta y tener siempre presente, sobre todo nosotros que pues, somos parte de toda Latinoamérica y que tenemos una realidad diferente a la europea. Hay muchas realidades invisibles, ¿sí? Podremos decir que hay una Argentina invisible, un Chile invisible, un Colombia invisible, Salvador invisible, México invisible, etcétera. ¿Qué pasa? Nosotros somos de los afortunados, ¿no? Nosotros estamos desde el privilegio y podemos quedarnos en casa a trabajar. Nosotros creemos de repente que estamos en nuestras cámaras de eco, que no solamente se viven en el mundo online, en redes sociales, ¿no? Donde lo que vemos de nuestros amigos y nuestros familiares y con los que estamos conectados, creemos que así es el mundo, ¿no? Y así todo el mundo puede quedarse en casa y todo el mundo puede trabajar de la misma manera en que nosotros lo hacemos. Y la verdad es que no, la verdad es que hay muchísima gente allá afuera, esta otra realidad que no queremos ver o que no necesariamente es tan visible en nuestro entorno más inmediato, que tenemos que voltear a ver. En México, aquí hay algunos datos, pero en México al menos 30 millones de personas trabajan en la informalidad, ¿no? Esto representa el 56% de la población. Tenemos también Colombia con el 47%, tenemos a Chile con el 30%, a Costa Rica con el 12.4%, a El Salvador con 72%, Argentina casi con el 50%. Entonces, estamos hablando de millones y millones de personas que actualmente pareciera que no están involucradas en este tema de la contingencia. El quédate en casa cuando pues hay gente que no puede quedarse en casa, que como ya lo decía el artículo de El País o Animal Político, pues es gente que le tiene más miedo a quedarse sin comer que al COVID-19, ¿no? Entonces tenemos que voltearlas a ver porque si nos olvidamos de ellos, la realidad es que va a traer eventualmente una bomba de tiempo y que eventualmente va a explotar y que representan un ingreso importantísimo para nosotros como marcas, ¿no? Entonces, la pregunta aquí, lo que tendríamos que nosotros estarnos cuestionando es que si es un sector de la población que necesita cercanía, pero no va a ser suficiente con la tendencia que mencionaba Chay en torno a este tema de los logos, ¿no? Este tema de dar mensajes positivos. Es algo valorado, digamos, pero para este segmento, para este sector de la población que tiene otra realidad diferente, también es muy importante que dé ayuda tangible, que las marcas se coloquen en una postura de proveedor, digamos, con ayudas tangibles, tal como lo han hecho en estas catástrofes naturales de las que hablábamos previamente, donde diferentes ayudan a donar, generan centros de acopio, dan especie, dan productos en especie o en dinero para poder generar un restablecimiento post pandemia, post crisis. Este es el momento. Este sector de la población que no necesariamente es que esté viviendo la catástrofe de forma inmediata, pero sí a largo plazo,
vamos a tener que voltearlas a ver y necesitamos generar como marcas estrategias que no solamente se centren en el engagement emocional. Y bueno, hasta aquí vimos las tendencias en comportamientos. Ahora les queremos presentar algunas oportunidades que vemos para las marcas, empresas, organizaciones. La primera oportunidad es que en la necesidad se detona la creatividad. Todas las personas somos creativas por naturaleza. Es importante sí apelar y voltear a ver qué están haciendo de manera natural allá afuera. El ingenio mexicano, el ingenio venezolano, el ingenio argentino, el ingenio colombiano, el ingenio costarricense, etcétera, el ingenio LATAM para abrir oportunidades. Pusimos algunos ejemplos de México. En México el pan dulce es muy recurrido. Somos uno de los países que más consumo tenemos de harinas per cápita. Pero aquí vemos, por ejemplo, que dice Conchavirus. Es un pan que tiene en la parte de arriba mucha azúcar y ya están generando, ¿no? En las panaderías chiquitas. Por acá también se utiliza mucho el transporte público en autobuses, en guaguas, como llaman en algunos otros países de Latinoamérica, y lo que hicieron fue convertirlo en un lugar donde venden verduras, frutas, para acercarlo a las casas de las personas. En México utilizamos mucho las piñatas en las fiestas infantiles, en las posadas, la piñata del coronavirus, pero vemos el caso de lo que está sucediendo en Venezuela en particular, los corona emprendedores, como se autodenominan, y son personas que están en la economía informal. Allá es muy alto, el 65% de la fuerza laboral del país trabaja en el mercado negro o por su cuenta, y aquí vemos el caso de una emprendedora que tiene una terminal punto de venta y que lo que está haciendo es rentarla a los distintos changarritos, a los distintos negocios, para que puedan hacer otro tipo de cobros, ¿no? También es importante que sí se volteen a ver a estas personas de las que ya mencionaba Cari hace un momento en la última tendencia. ¿Qué pueden hacer las marcas para acercarles soluciones? Porque al final esas personas van a seguir en la calle. Entonces, ¿qué pueden hacer las marcas para que si esas personas no se pueden quedar en casa, tienen que salir para poder comer? Entonces, ¿qué oportunidades les estamos generando para ellos? La segunda oportunidad que vemos es descubrir soluciones aunque estés al interior de la caja. Quisimos poner esta analogía porque pues la realidad es que ahorita todos estamos dentro de una cajita. Llámese casa, llámese dispositivo móvil, llámese computadora, todas estas cajas que nos están llegando a través del delivery, porque ahorita todas las compras online se están disparando. Esas cajitas que nos están llevando, pues al final nos dan una oportunidad de pensar cómo podemos hacer nuevas formas de conectar con los consumidores, o bien oportunidades de hacer algo distinto a nuestro core business, pero que sí sea congruente y que se perciba genuino. Tenemos el caso de una empresa en Pensilvania que se llama Fanatics. Ellos hacen jerseys para béisbol, y lo que están haciendo son todas estas cubrebocas y todas estas casacas o pitufos de tela, de poliéster, para repartir en los distintos centros de salud. Vemos el caso de Rosa Clara, que es una diseñadora española, en donde pues ella, o en general no ella, sino toda la industria de los eventos, pues claramente también está afectada, pero vean la exhibición en el anaquel, ¿no? Por otro lado, iniciativas como Grupo Modelo, aquí hicieron una donación de 300,000 botellitas de gel antibacterial generada a partir de sus insumos. O por otro lado, lo que está haciendo Ford, esta unión con 3M y General Electric Healthcare para generar protectores faciales o para acelerar la construcción de respiradores, utilizando como estos filtros de aire que tiene Ford. Entonces, son todas estas oportunidades que vale la pena pensar fuera de la caja, aunque estemos en este momento dentro de nuestra caja. La tercera oportunidad tiene que ver con la digitalización. Es decir, ya lo sabíamos, todo el mundo lo menciona, pero no es opcional, ¿sí? Y tiene tres importantes consecuencias. Uno, la desmaterialización de las empresas.
¿A qué se refiere la desmaterialización? Pues a reducir el consumo de recursos mientras logramos ser más eficientes. Y no solamente se refiere a recursos físicos, ¿no? Como papel, como el teléfono, como el espacio físico de una oficina, como los muebles, las sillas, la luz que se utiliza, etcétera, sino también de economías colaborativas, es decir, todas aquellas que implican esquemas de trabajo en la nube, todas aquellas que tienen que ver con reuniones remotas, con esquemas de trabajo compartido. Entonces, esto lo tenemos que tener presente, no es opcional ya la digitalización y además implica una transformación integral de las empresas, es decir, la digitalización no se mide con si tu empresa utiliza Zoom, Skype o hace home office o utiliza mail, eso no es estar digitalizado, ¿sí? Implica una transformación integral completa, 360 grados, para realmente estar adaptados y adecuándonos a estas nuevas realidades. Debe ocurrir también al interior. Esta parte es muy importante. ¿Cuántas empresas actualmente, quisiera yo saber, están sufriendo porque sus empleados hacen home office? ¿Cuántas todavía no los mandan a casa? De aquellas, por supuesto, que pueden hacerlo, ¿no? No estamos hablando de estas que son plantas o son fábricas, sino aquellas que realmente pueden implementarlo, pero les da miedo hacerlo. ¿Cuáles no tienen las plataformas disponibles y ahorita están investigando cómo se hace? ¿Cuántas se están dando cuenta ahorita y a la mala, además, que las reglas ya cambiaron? Entonces, para sobrevivir habrá que aprender estas nuevas reglas del juego, habrá que aprender que la realidad ya cambió. Y algo muy importante que lo dijo Peter Drucker hace muchos años, pero tener en cuenta que la cultura se devora la estrategia. Y la cultura, nos referimos a la cultura organizacional. Entonces, no importa qué tanta estrategia digital se pueda llevar a cabo, si al final una cultura organizacional la ata por completo y no permite estas nuevas formas de trabajo y de colaboración que seguramente pues ya serán una realidad para siempre. Punto número 4, importantísima esta oportunidad, las nuevas P's del marketing y las 4 C's. Ya sabemos de memorias estas 4 P's, ¿no? Desde hace muchos años que se mantienen, ¿no? Que siguen vigentes, digamos que es producto, plaza, promoción y precio. Pero lo importante aquí es que nos aseguremos que estamos realmente creando un modelo de creación de valor. Existen muchos modelos, existen muchas formas, digamos, de llevarlo a cabo, pero lo importante es asegurar que todos los pain points que tengamos con nuestros consumidores, con nuestros clientes, sean valiosos para que realmente generemos una experiencia valiosa, bien construida, cercana y relevante. Importante tomar en cuenta que existen nuevas P's. ¿Cuáles son estas nuevas P's? La persona, el planeta y el propósito, ¿sí? Tienen que ver con poder comprender a nuestros consumidores no solamente como compradores, sino en una escala mucho más macro. Importante decir que estas P's no surgen en el vacío, ¿no? Que ya empezaban a visualizarse como la persona en términos del feminismo, estas empresas que apoyan, digamos, estas causas, el tema del planeta también, estas iniciativas que ya están generando las empresas para no contaminar, los propósitos, ¿no? Que ahorita están de moda de responder al why, al para qué, antes que al qué y que al cómo, para poder realmente ser pertinente. Y las 4 C's que tienen que ver con el costo, ¿no? Pero costo pensándolo como el valor que estamos aportando a nuestros clientes, a nuestros consumidores, desde lo que le estamos ofreciendo como producto, como servicio. El tema del customer, ¿no? Pensando en que ya el product centric ya no aplica, ¿no? Sino tiene que estar todo sentado en el usuario, todo aquello que sea práctico, que sea sencillo de realizar, que sea fácilmente utilizable, que pueda ser fácilmente operable, va a ser todo aquello que sea relevante, el customer centric. La conveniencia, por supuesto, y la comunicación constante con nuestros consumidores son estrategias que tenemos que tener muy presentes actualmente para poder llevar a cabo nuestros planes de marketing, de innovación, y no solamente de esas áreas, sino alrededor de la empresa. Entonces aquí la pregunta o un poco el statement es, si no tienes creado tu propósito, es momento de crearlo. Y si no es el propósito correcto, que se va a adaptar correctamente a esta post-crisis o post-pandemia, es momento de redefinirlo. Y bueno, como la quinta oportunidad que vemos, adoptar la filosofía de una startup. Es
hay que ser muy ágiles para reaccionar. En todo esto que estamos enfrentando, no hay como tomar en cuenta que nada es estático, todo está evolucionando de manera muy rápida y así tenemos que hacerlo desde nuestras empresas, organizaciones, marcas. Hay que estar bien atentos para conectar, para conversar, para co-crear, para colaborar con las personas. Recordemos que esa distancia física no implica distancia emocional, por favor, es muy importante. Mantener abiertos los canales digitales, todas las redes sociales ahorita están generando mucha información de manera natural, espontánea. Los grupos que vemos en Facebook, por ejemplo, lo que se está publicando en Instagram, nos pueden dar elementos y hacer research con técnicas y metodologías que ya funcionan online. O sea, ahorita es momento como de capitalizar porque todo lo que tiene que ver con el Data Driven Insights está tomando más relevancia que nunca. Es muy importante no dejar de escuchar, no dejar de conocer. Sabemos que ahorita muchas organizaciones están poniendo en hold todo, están parando todo y lo que nosotros invitamos es pues no asumir el costo del silencio, el costo de quedarse callados, el costo de no escuchar, de no estar atento a qué está pasando con el consumidor, porque eso te puede borrar a futuro. Por ahí alguien mandaba una pregunta respecto a pues todos estos costos que están generando como las aerolíneas, el hecho de cobrar porque tienen que subsistir. Yo lo pondría sobre la mesa y decir, bueno, pero si te brincas con esa empatía, si pasas por encima del consumidor, va a tener una repercusión mucho mayor en el largo plazo. Y el Trigger Innovation, pues activar equipos de desarrollo de producto de innovación que puedan generar cambios en el largo plazo. Lo importante es, esto es una primera conversación, no es algo fijo y vamos a estar viendo cómo evoluciona constantemente. Estos son los 10 takeaways que les proponemos. 1, entender qué pasa, comprender la situación, nada es estático. 2, identificar cómo afecta el estado de ánimo de las personas para que seamos empáticos. 3, identifica tendencias porque a partir de ello creas oportunidades. 4, este análisis que acabamos de presentar hoy es un producto en construcción. Necesitaremos ver evidentemente cómo evoluciona para que podamos tener otro corte de tendencias y ver qué está sucediendo. 5, las personas en redes expresan un deber ser para las marcas y las empresas. 6, dar certidumbre y soluciones, para que las personas que los acompañan van a brindar ayuda y soluciones reales y que vamos juntos en esto. 7, ser congruentes tanto al interior como al exterior. No nos podemos arriesgar a percibirnos como poco auténticos o genuinos. 8, responsabilidad social real, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro, con nuestros empleados y con la sociedad y los compradores y los consumidores. 9, ¿cómo pueden apoyar las empresas grandes a las pequeñas para que subsistan? Se espera este apoyo, digamos, de los grandes corporativos a aquellas pequeñas recauderías, tiendas de abarrotes, etcétera. Y 10, la pregunta constante va a ser ¿cómo esta empresa me está acompañando a lo largo de la crisis? Para tenerla siempre presente. Con esto nosotros terminamos.